Los transatlánticos alemanes Bremen y Europa entraron al servicio de transatlánticos a finales de 1920. En 1928, Línea Estrella Blanca inició la construcción de un transatlántico, el RMS Oceanic. La compañía naviera Cunard también comenzó a planear la construcción de un nuevo barco, RMS Queen Mary. La construcción de aquel barco fue anunciada en 1930 y se le conocía con el número 534. Su construcción inició en diciembre del mismo año en el río Clyde y en los astilleros John Brown y compañía. La quilla fue puesta el 31 de enero de 1931 y la botadura estaba planeada para mayo de 1932. Pero los trabajos fueron detenidos en diciembre de 1931 debido al golpe de la Gran Depresión, pues afectó a todas las empresas navieras. Debido a eso, Cunard solicitó al gobierno británico un crédito para completar su barco. El crédito fue de casi 10 millones de libras, suficiente dinero para la finalización del Queen Mary y la construcción de otro barco gemelo, el Queen Elizabeth. Sin embargo, una de las condiciones del crédito consistía en que Cunard debía fusionarse con su principal rival, Línea Estrella Blanca, que se había visto obligada a abandonar la construcción del Oceanic. Ambas navieras aceptaron y la fusión se efectuó el 10 de mayo de 1934. Las obras se reanudaron en abril de 1934. El casco fue terminado en agosto y el 26 de septiembre del mismo año, el Queen Mary fue botado al agua. La construcción del buque terminó en marzo de 1936, realizó pruebas de navegación en el mar y después fue llevado a Southampton, donde atracó para completar los acabados. Finalmente, fue entregado a Cunard White Star el 11 de mayo del mismo año. Su construcción duró casi 4 años y costó aproximadamente 4 millones de libras. El barco fue bautizado en honor de la reina María, consorte del rey Jorge V del Reino Unido. Se dice que originalmente se iba a llamar Queen Victoria para mantener así la tradición de la compañía, utilizar el sufijo terminado en ia. Pero cuando los representantes de la compañía pidieron al rey permiso para bautizar el barco en honor de la mejor reina de Gran Bretaña, este respondió que su mujer, la reina María, estaría encantada, por lo que la compañía no tuvo otra opción que bautizar al barco como Queen Mary. Esta historia fue negada por fuentes oficiales de la compañía, pero el editor de Washington Post, Felix Morley, escribió en su autobiografía For the Record que durante una travesía en el Queen Mary compartió mesa con Sir Percy Bates, presidente de Cunard. Bates le contó la historia bajo la condición de que no la divulgara por escrito mientras él viviera. Pero el nombre también pudo haber surgido como un compromiso entre Cunard y la Línea Estrella Blanca, ya que éstas utilizaban sus propios sufijos para nombrar a sus barcos. El Queen Mary fue criticado por su diseño exterior, pues era muy tradicional en comparación a su rival francés, el SS Normandy, pero a pesar de estas críticas fue mucho más popular que su rival. Su diseño interior fue en su mayoría estilo Art Deco, lo que lo hacía ver más conservador y sobrio a diferencia de su rival francés. El Queen Mary tenía 3 clases para el alojamiento de sus pasajeros: 776 camarotes para primera clase, 784 de clase turista y 579 camarotes para la tercera clase. Tenía una velocidad de 30 nudos. El viaje inaugural fue el 27 de mayo de 1936 bajo el mando del capitán Sir Edgar de Britten, cubriendo la ruta Southampton-Cherburgo, Nueva York. Pero no pudo batir el récord de velocidad impuesto anteriormente por su rival francés, por lo que permaneció en dique seco todo el mes de julio
mientras se le hacían ajustes. Al reanudar la navegación, el Queen Mary batió el récord de velocidad y le arrebató la banda azul al Normandy con una velocidad media de 30 nudos hacia Nueva York y 31 nudos en dirección a Southampton. Hasta mayo de 1937, el Queen Mary había transportado 56.895 pasajeros en un año de navegación. En agosto de 1938, volvió a arrebatarle la banda azul al SS Normandy. El 30 de agosto de 1939, debido al estallido de la guerra, realizó su último viaje comercial, zarpando desde Southampton con rumbo a Nueva York. Transportó $44 millones en lingotes de oro y 2.552 pasajeros, entre los que se encontraba Bob Hope y su esposa. Después de eso, permaneció oculto en el puerto de Nueva York hasta finales de 1939, mientras se decidía el papel que desempeñaría la nave durante el conflicto.